con una lógica. Miren, regula lógica y lógica, es más raro lo que voy a decir. Ya. Vamos. ¿Cuál es el anabólico natural? Sí, no es el único, pero sí la testosterona es más anabólico, pero son las hormonas naturales que tenemos, incluso el estrógeno y tal. También es menos anabólico, pero es anabólico. ¿Ya? Entonces piensen esto. ¿Por qué voy a castrar si tengo un anabólico natural y después le voy a inyectar anabólico? O sea, voy a gastar plata en algo que tengo naturalmente. ¿Me siguen? Por eso, uno, si uno le hago esta pregunta, uno cree que esto es ilógico. Pero tiene algo de lógica. La lógica es que cuando uno se castra, la grasa, en el fondo lo que cambia es la infiltración grasa, lo que hablábamos al principio de las carnes. Lo que cambia en el fondo es el marmoleado. Entonces después tú colocas anabólico, también va a tener carne más grasa, pero el marmoleado va a ir hacia dentro del músculo. Por eso siempre se habla que el novillo es más rico que el torito en términos culinarios. Eso, entonces, y otra cosa que les repito, generalmente ha cambiado, yo también se lo dije, siempre, históricamente, esa es la palabra, el novillo había sido más caro que el torito en la feria. Ahora compiten, hay días que, aunque yo estoy no suscrito, sigo la página Tattersall en Instagram, entonces te aparecen todos los precios y todos los precios. Eso es el net, pero bueno, pero no. ¿Cómo se llama la página? Tattersall. Tattersall, donde están los remates animales. Entonces te sale cuál fue, te sale el mínimo, el máximo y el promedio. ¿Ya? Entonces yo lo sigo, ¿no es cierto? Y ahí uno está al día de los precios. Entonces ahora sí está más, a último tiempo estamos ganando un poco el novillo. El novillito, ¿no es cierto? El novillo. ¿Ya? Sobre el torito. Pero también me ha pasado que el torito está más no sé. Entonces por eso, ¿no es cierto? Uno, en ese sentido, en la lógica de colocar anabólicos, para que nos entendamos. Partamos con esta introducción. Profe, ¿cómo se llamaba la página? Tattersall, con 2T la segunda Tattersall. Ahora vamos a hacer todo el medio. Con 2T la segunda Tattersall. Ya. Tattersall. Ya, ¿cuál es la función de un anabólico? ¿No es cierto? Incrementar, ¿no es cierto?, el metabolismo de los nutrientes. No es que crezca porque sí el músculo, no es una cosa, se aprovecha de varios factores. ¿No es cierto? Como, ¿no es cierto?, hace que las carnes tengan menos grasa. Se usa para un factor que, ¿no es cierto?, para competir con las carnes blancas, con la ave. Ya. Bien utilizadas son seguras. Sí, la FAO dice que son seguras. En Europa es la única parte que está prohibido. Pero no, más que nada, no tanto por razones de salud, no se ha comprobado nada de eso, sino ellos tienen una visión distinta a la producción, como que sea más natural. Es parecido a lo que está haciendo Column acá. Column, por ejemplo, existe una hormona, no sé si le han pasado, hormona de crecimiento, que se les coloca a las vacas en lactancia y aumenta la leche. Yo creo que no se lo mencioné, pero hay lecherías que a las vacas que dan harta leche les colocan veces, ¿no es cierto?, una hormona y aumenta la leche. Pero estuvo de moda y ya ha perdido. ¿Por qué ha perdido la moda? Porque cuando sube la leche baja la condición corporal. Ya, sí, pero lo compensáis con alimentos, está bien pensado. Ahora otra variable. Si sube la leche, ¿qué baja? La fertilidad. Entonces están atrasando en los plazos. ¿Se acuerdan que hablábamos por la importancia de los plazos? Sí. De cumplir un ternero al año. Entonces partió que muchos colocaron
y ahora son pocas las que colocan. Y a veces no les colocan a todas las vacas. Entonces ha ido perdiendo eso. Pero, por ejemplo, Colum dice que la magia del sur, sus lecherías que las los compra, tampoco quiere, que eso no es parte de la magia del sur. Entonces, ¿no es cierto?, exige que las lecherías que ellos compran no les pongan esa hormona. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tampoco es por salud, no sé si me entienden. No son decisiones en base a que produzca algo, sino que son decisiones como empresariales sobre lo que ellos proyectan. ¿No es cierto? Y Europa es uno de los que más ha crecido en este sistema. Ya, entonces por eso, bien utilizadas, son altamente seguras. Interactúan con hormonas naturales, por lo tanto, no son recomendables usarlas con reproductores. O sea, a ningún toro se le puede colocar hormona. O a ninguna vaca que vaya a hacer, que tú la dejáis como útero madre, que vas a sacarle cría, le tenéis que colocar hormona. Ya su uso lleva mucho más de 30 años, yo creo que estamos por los 40 años, así que no más. ¿Ya? Las naturales, lo que yo les decía, estrógeno, progesterona, testosterona, que son las hormonas que se producen, ya sea, todos, o sea, en el fondo todas las, tanto hembras y machos producen los estrógenos y testosterona, por si acaso, lo que pasa es que uno más sobre otro. No es que no se sea solo así. Y, ¿no es cierto?, las sintéticas, las dos principales, el ceranol y el acetato de trembolona. Yo diría que esas dos son las dos que más se usan. Hay unas nuevas, qué sé yo, pero son variantes de estas, es como decir, los dos principales y después son algunas variantes de estas. Y ahí vamos a ir viendo las variantes más adelante. Ya, tanto la Organización Mundial de Salud, el FAO y la FDA de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que en el fondo es la más grande y la que más invierte en todas las cosas alimentarias y de medicamentos. Es muy patudo discutirle. O sea, hay que ser un país chico como el nuestro, ponerse a discutir con eso, es como ellos gastan millones y millones de dólares y nosotros no tenemos nada en esa investigación, entonces son los más serios. En eso entonces dicen que avalan la seguridad. Y a Chile también la avalan en todo caso. ¿No es cierto? El comité que se hizo, ¿no es cierto?, la hormona promotora del crecimiento, no es problema de salud. Ya, ahora, la ingesta máxima que se recomienda no debe exceeder el 1% diaria de hormonas. Y ahí vamos a ver cuántas hormonas se consumen, tanto en carnes con anabólicos y sin anabólicos. Porque sin anabólicos, ¿consumimos hormonas en la carne? Sí. ¿Cuáles? Las que estaban antes de, en el fondo, del animal, ¿no es cierto?, antes de ser sacrificado. En el fondo, ya, ¿y va a cambiar entre especies? Sí. Acá hay protección de útero por las vacas. En ningún país que yo sepa. En Chile hubo en el gobierno de Allende, pero no era por protección del no nacido, era porque se quería aumentar la masa ganadera. Ese era el fin de esa. Ahí yo obviamente ni había nacido, pero los veterinarios que estaban ahí, los que cuando yo era como usted, decían que nunca habían ganado tanta plata. Porque cada vaca que se iba al matadero tenía que ser palpada, tenía que ser palpada y dar un certificado de que no estaba preñada. Entonces cobraban por cada vaca que se iba al matadero y un veterinario al parlante. Entonces, si uno quisiera para volver a esa no. Pero en el fondo, ese fue el motivo, por si acaso, ¿no? Cuando hablen así que hubo protección de vientre, sí hubo protección de vientre, pero no era como que estuviera en contra del aborto o cosas así. Era estratégico para aumentar la masa ganadera. Era obligar a aumentar la masa ganadera, se pensaba que era muy poco. Ese era el fin o el objetivo. ¿Ya? Ya, el uso que se usa en el subcutáneo en la oreja, no en cualquier parte.
que la oreja no se consume. Entonces lo que queda alrededor de eso puede tener más hormonas. Y esa es la razón del lugar único donde se usa. Ya, entonces lo que yo les decía, el criterio de la Unión Europea para prohibirlo, ¿no es cierto?, no fueron sobre bases científicas, sino que más bien como una mirada de la producción. Ustedes pueden estar de acuerdo o no de acuerdo. Ya, una de mis preguntas típicas, no sé si la haga nuevo, es si está de acuerdo o no de acuerdo. No hay respuesta buena o mala. Lo que vale es el argumento. ¿Me siguen? O sea, pueden poner estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, eso las dos están correctas. Lo que yo quiero es que es como casi una prueba, es como una escritura de pregunta de examen de grado. Que no va el sí y el no, sino cómo defiende ese sí o el no. ¿Me siguen? Ya, es típica por si acaso. Entonces, eso es típica pregunta mía. Ahora en esta prueba, la que viene, es una pregunta mía. Que es abierta, ¿no? En el fondo, la respuesta correcta va a depender de lo que sigue estando de acuerdo o no de acuerdo. Pregunta, Fran. ¿Ya? Sí. Por si acaso, eso es para pensar. Esas preguntas se puestan más. ¿Ya? Ya. Miren acá. Bueno, no pueden mirar porque esto tengo que correr la grabación. Yo sí lo haría. Ya, miren acá. No perdí nada. Acá está, ¿no es cierto?, carne no implantada, en 1.2. Implantada, 1.6. Esto, ¿no es cierto?, carne, ¿no es cierto?, de una res no preñada, 1.5. Res preñada, 24.63. Por eso digo que va subiendo. Ya uno toma o come mucho más hormonas de las que tiene un animal implantado, si la vaca está preñada. A eso voy, por eso a eso se refiere que aquí es seguro. Ya, miren acá las hormonas que esto está fijado en el estrógeno, ¿no es cierto? En niños, niñas, adolescentes, hombres, mujer no embarazada y mujer embarazada. Mujer embarazada llega hasta 64 millones. ¿Se fijan? La mujer, ¿no es cierto?, como está fijado este estudio en estrógeno, ¿no es cierto?, varía según el ciclo menstrual, que puede ir de 192 a más de 1.190.000, ¿no es cierto? Y ahí está, ¿no es cierto?, todos los... Entonces, para llegar al 1%, que lo que dice es muchos kilos de carne. A eso, o sea, nadie puede llegar, o sea, si comen mucho, van a llegar a la mitad. Y mucho me refiero a que todo el ombligo afuera, o sea, ya... ¿De para la gota? Claro. En el fondo a eso me refiero, pero eso es diaria. En el fondo comer mucho no va a completar llegar al 1%. Pero sí hay que tener ciertos cuidados que vamos a hablar. Ya, esto vamos a empezar a hablar. Ya, esto funciona bien cuando, si no funciona bien siempre. Ya, voy a poner yo ejemplo para molestarme yo mismo y ustedes lo pueden dejar mejor. Yo ya estoy, ¿no es cierto?, en la curva de abajo de la vida. Ustedes están en la meseta. La meseta dura entre los 20 a los 30. 32 ahora, ¿no es cierto?, y por ahí. Y de ahí uno empieza a decrecer muscularmente. ¿Me siguen? Sí. Eso es parte de la vida natural. Ya, yo estoy ya acá. Si yo me coloco anabólicos, va a funcionar mucho menos que si ustedes toman anabólicos. Después lo voy a ir en contra de por qué no se usa anabólicos en personas, solo por eso. Pues si yo quisiera ser loco y me ponga anabólico, ¿voy a tener cierto grado? Sí, pero ya voy en la curva de crecimiento muscular. De hecho, yo jugué fútbol cuando era escolar, después en la universidad no tanto, o sea, sí, fue mucho, pero a nivel amateur, así entre amigos, y después me lesioné, no jugué por 5 años, 10 años, y después volví a jugar. ¿Vale? Pero después mejoré, ¿ya? Pero yo caché que cuando yo le pegaba la pelota,
no era el gallo que le pegaba más fuerte, pero era digno, cruzaba la cancha, tiraba los córneres. Entonces yo el primer partido que volví, tiré el córner y no llegaba ni al área. Así te afecta tanto, así uno se afecta tanto muscularmente. En el fondo, yo lo que, según yo, hacía la misma fuerza que cuando jugaba como la que tienen ustedes, y yo llegaba y podía cruzar así la cancha de lado a lado como lo hacen, a lo mejor no con la puntería que hacen los futbolistas, pero podía, y ahora ya no puedo. Hago así, llega ahí, parezco cabro chico. ¿Ya? Y eso pasa. ¿Podría mejorarlo con anabólicos? Sí, voy a tener cierta mejoría. Ahora, ustedes, como están en la meseta, también tienen mucha más mejoría. Pero ¿cuándo tendrían más? Cuando están en crecimiento, cuando incluso más jóvenes. O sea, si uno lo usara a los 15, 16, es mucho más. Porque ahí están en el periodo de crecimiento. Eso ahí aprovechamos nosotros hacerlo en los móviles. Ahí es mucho más eficiente. ¿Ya? Profe, ¿y por qué en personas no se hace? Eso dijo usted. No. Porque te afecta reproductivamente. En el fondo te dicho. una probabilidad grande de ser impotente. Entonces, es mejor ser gordito. Míralo práctico. Míralo en forma práctica. ¿Ah? Ya, es por eso. Esa es la razón. Así que, si ven uno musculoso, dúdenlo. Ya. Y además hay un factor genético. Y eso también da. En el fondo también es da. O sea, en el fondo, ¿cuál puedo decir? Voy a poner yo. Yo era, aunque no lo parezca, era flaco. Yo a los 18 pesaba 60 kilos. O sea, flaco. Ya, yo he puesto anabólicos, tampoco he crecido mucho más. Porque mi contextura no es musculosa. Al revés, la gente que, por ejemplo, los deportistas que son musculosos de antes de ser deportistas, o sea, su contextura musculosa es mucho más. O sea, hay un factor genético. Lo mismo que en las vacas. Yo si le pongo anabólico a razas de leche, ¿voy a tener mejoría? Sí, pero no una gran mejoría. O sea, hay un factor genético importante. O sea, no va a cambiar o sea, no puedes pasar de flaquito, ¿no es cierto?, a hacer la roca, ¿no es cierto? No, la roca ya, yo estoy seguro que usa anabólico, pero ¿no es cierto?, pero él ya viene con una contextura genética, ¿no es cierto?, que le da para que crezca más. ¿Cómo está? Bien. ¿Ya? Así que por eso le digo. ¿No es cierto? Ya obviamente aumenta el contenido de carne magra, ¿no es cierto?, junto al proceso. Ya, la calidad de los novillos implantados es similar a los implantados, la conveniencia de usar anabólicos cuando existen las condiciones necesarias para obtener ganancia. Entonces ya parte le hemos hablado de las condiciones, ¿no es cierto? En el fondo, en la edad, la genética, y nos falta otra cosa importante. Cuando se usan anabólicos, ¿qué es lo que tiene que haber? ¿Cómo, profe? Cuando se usa anabólicos, ¿qué es lo que...? Ya, a lo mejor lo saben más por persona, pero es lo mismo, por eso trato de hacer. Los que usan anabólicos, ¿qué es lo que comen? ¿Lo conocen, gente? ¿Qué es lo que comen siempre? Lo que más comen. Proteína, exactamente. Y eso es lo que necesitan. En el fondo, si ustedes van a usar anabólicos en el ganado bovino, tienen que asegurarse una buena alimentación proteica, si no, es colocar agua, o sea, no vaya a haber la ganancia. O sea, en el fondo, a eso, aparte de edad, genética que hemos hablado, está la parte de alimentación. Yo no saco nada con colocar en vaca, ¿no es cierto?, que en el fondo puedo tener todo lo demás, pero después voy a seguir dando pasto ahí nomás, puro pasto, no voy a tener esa ganancia que espero. ¿Ya? Yo no me gusta hacerlo así como... Ya. ¿Qué es lo que entonces parte de hecho... parte
del mecanismo de acción ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? En el fondo lo que hace es aumentar la síntesis proteica a nivel muscular. No aumenta el tamaño, aumenta mejor el tamaño de la célula, pero no es que tengan más células, tienen la misma cantidad de células, un brazo flaquito que un brazo musculoso. Si lo que hace es que cada célula, ¿no es cierto?, es más grande y ¿qué es lo que hace? ¿No es cierto? Retiene el nitrógeno. Ya, y si se fijan, si se acuerdan de bioquímica, las proteínas son las bases, tenían bases nitrogenadas, ¿se acuerdan de eso? Hace como 3 años. Ya, por eso, ¿no es cierto?, es proteína lo que tienen que comer. Y las vacas también. Entonces, las vacas sí podemos darle, por ejemplo, guano de engorda. Después me deberían saber por qué no se usan lecherías. Guanos de pollo, guanos de pavo, ¿no es cierto? Urea también se da un poco en la lechería, pero poca, por el cambio de sabor. Pero ¿por qué no damos guano de pollo y guano de sal en la lechería? ¿Por qué no usamos los guanos de pollo? Por el Mycobacterium avium, que te puede hacer falsos positivos para tuberculosis, entonces te sale más caro al final dar eso, o sea, ahorrarte en alimentos para dar eso, porque es barato, pero después te sale positivo las vacas, o falsos positivos, pero el SAC no te perdona igual, y te castiga como en el fondo te quita el ser libre de tuberculosis, por ejemplo. Entonces por el Mycobacterium no se dan en lechería. Más que por una razón, o sea, igual hay una razón alimentaria que no puedes pasar un límite para que no cambie el sabor de la leche, pero podríamos agregarle, por ejemplo, no sé, medio kilo por cada vaca y no pasaría nada a nivel organoléptico de la leche, pero está el riesgo del Mycobacterium avium. ¿Te lo habían explicado? No. Por eso es la razón. Ya, pero estamos en otra cosa. De repente digo datos que no son. Me pasa siempre. Nada. Entonces ya, no tiene nada que ver con la fermentación ruminal, ni digestibilidad, ni nada de eso el anabólico. Solo, ¿no es cierto?, necesita retención de nitrógeno. ¿No es cierto? Entonces, ya, y la testosterona, ¿no es cierto?, disminuye, ¿no es cierto?, antagoniza los catabólicos glucocorticoides, y eso también hace que aumente la masa muscular. Y el estrógeno y progesterona tienen un mecanismo más bien indirecto, ¿no es cierto?, que a nivel de la tiroide aumenta la tasa metabólica, entonces crece, ¿no es cierto?, y aumenta el transporte de aminoácidos. Ya, un tiempo ya no está. El cimaterol sí se puede usar, pero poco. Se usa poco. El clenbuterol ya está prohibido. Pero se los coloco solo para que me digan para qué se usa ahora. El clenbuterol es un hidratado. Bronquial, se usa como. Se usa todavía en los caballos. Ahora, es doble, sí, pero se usa en los caballos. Para la distosia, ¿no la usan ahora? Sí, también. ¿Por qué? Porque el clenbuterol actúa en el músculo. Sobre la musculatura lisa del útero. Lo relaja. Sí, relajante. Se llama Planipart. Se llama Planipart. Una décima. Se llama Planipart en el móvil. Yo lo he usado. Eso es cuando tú quieres atrasar el parto. ¿Cuándo se usa? Por ejemplo, tú dices que hay un problema de parto, para que llegue el veterinario, se coloca el clenbuterol y detiene el parto. Pero también en la fase del parto, hay veces que cuando está muy avanzado, le podéis colocar un camión y no pasa nada. Ya el ternero viene como tren, por si acaso. ¿No? Por eso ha perdido un poco como uno lo usa siempre. Pero se llama Planipart. Pero en caballos sí se usa, y en las personas también se usan en los asmáticos, pero no el clenbuterol, porque es como, hay mucho más salbutamol, o sea, viene de esa familia. En el fondo hay muchos más que son para las personas asmáticas, viene de esa misma familia. Pero también tiene un efecto, y de hecho tenía un muy buen efecto anabólico.
tampoco soy de esa época, yo no lo vi actual, yo estoy ya repitiendo de lo que me contaron, que en el fondo decían que llegaban así toritos así, y respirando así como bien, como que estuvieran bien dilatados los bronquios. Ya, pero ese se dejó usar, ahora se usan los que son sintéticos de esto. Esto es en el fondo lo que hablamos en un principio. El ceranol, que en el fondo el estrógeno es un análogo, ¿no es cierto? El ceranol y la progesterona testosterona del acetato trembolón. En el fondo esos son los sintéticos que los que se usan mayormente en los ovinos. Los humanos igual ocupan. ¿Mm? Los humanos igual ocupan termoluna. ¿Sí? No. ¿Qué cosa fue? O sea, sí, obviamente si se usan, y a veces está indicado en humanos, en cáncer testicular o cosas así, para llevar una vida normal, le usan. Sí. No, pero es que ese es el que te vuelve histérico. Eres impotente a eso. Por Por eso tenemos que hago propaganda a los gorditos. Me hago propaganda solo. Musculoso para mirarlo. ¿Ya? ¿Dónde se usa? Ya, tercio medio de la oreja, la parte posterior. Ya. En los que se usan, ya, yo no tengo tanto problema eso, en la parte bovina no tenemos problemas como en los caballos. Los caballos sí se inyectan. Los sí se inyectan. En los bovinos la parte no se posterior. usan eso. Ahí, ahí. Por lo que yo le explicaba, la primera razón es porque el lugar que se usa. En el fondo nadie va a inyectar porque va a quedar la hormona No, es verdad, mismo. alrededor del Yo pensé que pinchazo. arriba. Acá se coloca subcutáneo. Estaba mirando para arriba la No son, no es líquido, son pellets. Es más parecido. ¿Te acuerdas cuando? Yo creo que sí. Esos dulces pez. Esos que vienen con la carita que uno hace así y sale el dulce que es malo, pero. Ah, ya. Con la veces que Sí. tiene la cara racalax, Sí. depende del mono que esté de moda. Pero es que Ya ponía hacen una esas moneda cosas y así. tú Ya, querías es la como weá que y estuviera así sale todo en fila. una pastilla. Entonces una aguja gruesa y tiene como, no sé, 5 o 6 así chiquititos, pellets. Como que vienen de eso. Y todas estas máquinas O esos que tú tienen, ves bueno, una parecían los moneda así bolsos, lo que chiquita, quieran, pero que vengan así todo en fila así. ya, esa weá está Y diciendo. va y uno Y así inyecta vienen los alimentos y de esta weá. subcutáneo y quedan los pellets. Son pellets, no hay nada de eso. máquina. Entonces en humanos no se usa. Entonces no tenemos ese problema que tienen. Al dulce, que es Por como una eso, weá así, como una en pelotita. términos generales, a nosotros ni nos molestan No, con pero los anabólicos es como una cosa así, ya. comparados con los de química, que son los que usan en los gimnasios y cosas así. Sino que son nosotros, esto, aquí, cada uno de estos va así como una, así chiquitito, pellet. Entonces queda así. Ya, se coloca por el tercio, ¿no es cierto? El tercio medio. Ya. No acá, porque tiene mucho paso sanguíneo, acá al revés, tiene muy ¿Qué poco. pusiste? Entonces se Dulce usa pez. aquí. Por la parte de atrás de la oreja, el tercio medio. La parte de atrás de la oreja. Tercer medio. Lado posterior. Así son los dos. Profe, disculpe, Este. ¿no se ocupa líquido porque no lo aprovechan bien? Porque es más rápido, tenéis que pincharlo más veces. Yo creo que va por eso, principalmente. Esto vamos a ver cómo dura hasta 120 días. Y hay unos que duran más, dependiendo de cualquier marca ocupe. ¿Ya? Ya, aquí están estos son, aquí nosotros tenemos otra forma de ver la vida. ¿En qué sentido? Después yo les enseño a ver estudios. Ya, los gringos les da lo mismo con poner las marcas. Nosotros nunca ponemos marcas cuando hacemos estudios. Eso más bien de como latinoamericanos, ustedes ven los estudios y tenéis que cachar que te dicen la mezcla y vais viendo qué marca era. Ellos, los gringos colocan la marca sin problema. Estas son las marcas, como que te dijeran, las marcas de los anabólicos, de cada laboratorio, de Pfizer, del que sea. Ya, y acá está, ¿no es cierto?, lo que es la efectividad, entre 100 y 120 en la mayoría. Hay algunos que salen, ¿no es cierto?, que duran hasta 400 días y qué sé yo lo que está dando. O sea, tú, obviamente el de 400 días es más caro, tenemos claro. Pero tú, ¿qué es lo que tienes que tener claro? A lo mejor usáis 120 días y tienes que tener que asegurarte que en esos 120 días tengas
Lo que hablamos al principio, la alimentación adecuada para esos 120. ¿Para qué? ¿Te saquís provecho? Para nada. A lo mejor te conviene tener unos 400, sí, pero lo colocáis de casi de ternero y tenéis que asegurarte todo su proceso con anabólico. Va a depender mucho de eso. Ya, aquí está, ¿no es cierto, ¿no es cierto, más o menos lo mismo? Profe, y en el caso de que no tenemos una buena alimentación en ese periodo de tiempo, Es como ¿no hay para efecto perder adverso? plata. ¿No hay efecto adverso? No, no hay efecto adverso, pero en el fondo, pero vaya a gastar plata, y Sí. no es barato. O sea, no es barato la alimentación, o sea, el anabólico. Yo no coloco anabólico hace harto tiempo. Me quedé con la pistola, un tiempo coloqué, ahora no coloco, que eso que me hagan gordo. Pero la mayoría no está usando anabólico. La verdad. Ya, miren acá, ¿no es cierto? Un grupo de testigos sin anabólico y acá están de distintas formas. Y acá lo que yo les digo, esto es como la mala forma que hacemos nosotros los estudios. Ya. Pero para que me entiendan una cosa. ¿No es cierto? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la disposición, gramos por día, ¿no es cierto?, y porcentaje de ganancia. Entonces, si este 100 testigos, ¿cuánto ganó? ¿No es cierto? Ganó el estradiol con acetato trembolone, que su ganancia fue del 91% por sobre el grupo de testigos. ¿Me siguen? Ya, lo vi, pero más que el concepto ese, que ya les voy a explicar qué es lo que pasó. El concepto que es que cualquier anabólico que coloca, todos ganan. Con respecto al testigo. Miren acá, acá les explico lo de arriba. ¿Por qué ganó tanto ese? Ya. Aquí, ¿cuál ganó? El revalor, ¿no es cierto? El que use yo. Pero no porque lo use, es como aquí cuando compré la pistola, es como comprar la afeitadora. Esas afeitadoras que tenéis que comprar solo el repuesto de esa afeitadora porque las otras no te sirven. Eso, no hay como una pistola universal. ¿Ya? Entonces uno cuando se casa, así como compráis una pistola, después tenéis que usar la misma marca siempre. Y eso es como por si acaso como lo que uno se casa en ese sentido. Por eso uso revalor, porque ya me compré esa pistola. No es que ahora es bueno, sí, y tampoco me cuestiono si es mejor o el otro. Pero este dice que es mejor. Pero miren los días. ¿Qué dice ahí? Día 68 y día 109. Entonces, lo más probable es que este estudio no esté mintiendo, pero que el día 68 y el día 109 es cuando Revalor sacó la mayor diferencia. A lo mejor yo no consiguió el estudio y tampoco me lo voy a conseguir, ya me voy a tratar. Pero a lo mejor el día 80 gana el otro. Pero como él está presentando el estudio y él pagó el estudio, lo presenta como quiere, pues es su estudio. Entonces tú miráis, porque lo típico que uno hace para los estudios es día cerrado. El día 70, 10, 20, o sea, decir día cerrado. Es raro decir, vamos a estudiar 109. No, o sea, a los 3 meses, a los 90, siempre uno hace, si se fijan, o por semana, pero así días, pero son como que tengan una lógica. ¿No es cierto? Ahora, al revés, cuando uno paga, ahora estos pagan estudios y comparativos. Entonces ellos pues cuando hacen la presentación, te presentan y no te están mintiendo. El día 68 es cuando Revalor sacó mejor ventaja que todo el resto. Lo que no significa que sea el mejor. ¿Me siguen? Por eso hay que aprender porque después los vendedores, ustedes van a ser vendedores, ¿no es cierto? Si entran en un laboratorio, van a presentar cómo mejor se puede vender ese fármaco. Y acá dice eso. Pero después uno ve esto, hace esto, lo mismo se explica con eso. En el fondo, no es que a veces este sea el mejor, o el que está arriba, sino que depende de cuándo se hizo la medición. Siempre sospechen, esa es mi idea. Todo lo que les digan, cuando son vendedores, sospechen. No mienten, pero lo presentan como les conviene. Ya, si se fijan en el tratamiento de la canal, ¿no es cierto? El rendimiento canal, perdón, ¿no es cierto? También tiene efectividad.
incluso en vacas viejas, pero tienen menos. O sea, siempre hay una ganancia. Lo que yo les decía, cuando yo me comparaba conmigo, si yo uso anabólicos, ¿no es cierto? Voy a bajar a 1 kilo. Si sigo comiendo lo mismo, pero voy a bajar. ¿Ya? Pero no voy a tener una ganancia porque estoy en la curva baja. Lo mismo que una vaca de lechería. Ya, la vaca de lechería la voy a vender, ¿no es cierto? Y decidí colocarle anabólico para tratar de sacar más músculo, no vaya a tener esa ganancia. A veces te va a salir más caro el anabólico y la comida que le da a la vaca que el porcentaje de ganancia que vaya a tener con más músculo. Eso es lo que trato de decir. ¿Hay un efecto? Sí. Pero no es el gran efecto. Aquí están las vacas de desecho, es lo que yo les decía, comparado con las vaquillas. Hay una ganancia, sí, pero no es la gran ganancia. Ya, aquí tenemos, ¿no es cierto? Este es ninguno es el control. Y acá tenemos revalor ninguno, y acá la mayor competencia son los dos que se llevan casi todo el mercado, Sinovex y Revalor. Entonces aquí está la competencia, entonces te dicen, ¿no es cierto?, uno que es mayor. Entonces aquí está, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, como yo les digo, como compiten, estos son estudios sacados del laboratorio, ¿no es cierto? Entonces ahí te dicen cuánto es la rentabilidad, ¿no es cierto? Ahí están a decir eso. Ya, esto es lo que pasa. En el fondo se coloca, sube alto y ahí empieza a bajar, de a poquito. Eso es lo que pasa a nivel celular. Entonces, por eso se usa los pellets. Por el fondo, porque ahí no es una inyección. En cambio, los caballos tenés que. Ahora, el caballo sí, me puedo equivocar. Yo hace tiempo que por recién titulado, fui como 2 años político. ¿Ya? Entonces, algo me acuerdo de esa época. Y se podía colocar testosterona, no sé cuánto, no me acuerdo cuánto, en los caballos castrados, en el fondo para poder no estén desigual con los caballos enteros. Entonces si salís de la norma te consideraban doble. Ya no me acuerdo cuánto era, no sé si sigue siendo igual así como está ahora, me puedo equivocar, pero ahí se inyectaba cada ciertos días, no sé, no me acuerdo, cada 1 semana o 2 semanas, una inyección de testosterona a los caballos que estaban castrados. ¿Ya? Por si acaso. Si a Jorge cambió, estoy hablando hace como 20 años atrás, más de 20 años atrás. Ya, pero eso más o menos, por eso es la razón. Entonces, ¿cuáles son las cosas? Colocar el implante en el tejido subcutáneo del tercio medio. ¿No es cierto? No es recomendable colocarlo ni delante ni de talle, se los dije. ¿No es cierto? Y la oreja porque nadie consume la oreja. Y por eso se coloca ahí, cuando se hace el descuere se bota. Obviamente no colocar en ninguna parte del animal por el peligro que encierra mayor concentración alrededor del tejido. Y esa es la razón de también por qué no se usa oleosos. Colocar un implante por animal. Ya, evitar que caiga en el cartílago de la oreja, o sea, enterrarlo más allá del subcutáneo. Si pasa en el cartílago se absorbe mal. Esos son los segmentos cilíndricos, no pueden quedar en línea. Eso a otra cosa. Esto es práctico. Ya la aguja es mucho más gruesa que la 18, la típica rosada que uso yo, en términos cuando uno trabaja. Es más gruesa. Entonces cuando uno inyecta, entierra toda la aguja, pero cuando dispara esa pistola, va retrocediendo. Para que quede en filita. Y no que cuando estoy en el fondo, aprieto y no retiro, se puedan usar como, quedan como esos mismos esos cilindros, como esos cosas como dulces, como les digo yo, queden todos apelotonados. Lo ideal es que quede, entonces uno inyecta, uno entierra toda la aguja, y cuando va disparando, lo va sacando. La idea es que quede. Esa es la técnica de inyección.
¿no es cierto? Desinfectar la aguja entre animal a animal, ¿no es cierto? Y respetar el periodo de resguardo que tiene eso. Y en la práctica, ya, esto de... a ver, ¿cómo decirlo? Ya. Se han hecho estudios y no estamos mal. Son casi nada. Nosotros tenemos más problemas con antibióticos que con anabólicos en las cannabis. Ya, ninguno de los dos se revisa en todas las cannabis. Ni antibióticos ni hormonas, sino que se hace la inspección visual y se da el pase o no. Ahora, el miedo que dan eso es como ilógico, porque ningún productor, ¿no es cierto?, va a gastar plata en anabólico hoy día y lo va a sacrificar mañana. No hay sentido como lógica empresarial. Porque no es barato. No vayas a gastar ahora para venderlo mañana. O sea, en el fondo vayas a marginar mucho menos porque no va a haber nada de ganancia. Y gastaste más en ese animal. Entonces, nosotros los estudios que se han hecho buscando anógramos de hormonas, no tenemos más problemas con antibióticos, que tampoco son tantos, porque tenemos más problemas con antibióticos que con hormonas. Como estudios que se han hecho buscando en la canal qué es lo que pasa. Y esto es la explicación principalmente. En el fondo, el miedo a veces que sea que vienen con hormonas y qué sé yo, que les colocan anabólicos. Pantalones y las cositas, abuelito. ¿No es cierto? Los Los estudios han sido que es falso y la explicación es más bien empresarial. Si en el fondo, si a ti te van a pagar, no sé, X plata, ¿no es cierto? Porque entonces es con receta, no sé, receta retenida veterinaria. O sea, tú no podés comprar hormonas con la receta típica. Y tenés que guardar la receta como 3 años, una cosa así. Tenés que tener nunca me la han pedido. No sé si alguien no conozca tampoco a nadie que se la han pedido. Pero la cuestión tenés que tenerla guardada, que te la pueden pedir durante como 3 años. Entonces uno hace una carpeta y te las pone ahí. Entonces tú vas y, ¿no es cierto? Eso es para la ketamina, para todo. Aunque la ketamina cambió. Ahora termina la receta, pero tenés que guardar la guarda el otro. Pero en el fondo, la hormona y todas esas cosas, en el fondo te hacen, supuestamente tenés que guardarla. Queda una receta para uno, el que compra, y el que fue el que recibe. O sea, en el fondo, a quién le compraron. Yo el que la emite, después queda una copia va con 2 copias a comprarla, ¿no es cierto? Y el gallo se queda con una para él y después la otra la manda al saco. Y ahí que hay como, en el fondo, que vendiste tantas cosas. La ketamina era así, pero yo no compraba ketamina hace como 1000 años y tuve que operar un toro. Ya, el toro era un hindú, por eso usé ketamina. Porque si hubiera sido hindú no hubiera usado ketamina. Tampoco me llamaron primero, la historia no creo que haya sido el primero que me hayan llamado. La historia era que el hindú quería castrar a su toro, que tenía como esa, no se lo iba a comer ni nada, sino que compró 2 toros. Entonces los quería tener por su religión. Y los toros estaban haciendo, su parcela estaba haciendo añejos porque estaban viejos, estaban peleando y le habían recomendado castrar. Pero él dijo, ya, lo castraba, pero si lo anestesiaban completo. Y nadie se atrevía a anestesiar completo. Eso viene de las escuelas más antiguas, porque a mí cuando yo estudiaba igual que ustedes, el profesor que estaba aquí como estoy yo, a lo mejor yo creo que era más viejo que yo, pero a veces me siento más joven, a lo mejor tenía la misma que yo. ¿Ya? Llegaba y te decían, a los bovinos no se anestesian. Y no se anestesiaban. O sea, para mí, yo salí de la universidad y varios años dije, los bovinos no se anestesian completo porque se hinchan y qué sé yo. Después trabajé con un argentino. El argentino dijo, ¿por qué? Y empecé, claro, y es verdad, ¿por qué? No hay una razón. Hay hasta máquinas de anestesia inhalatoria para acá. Ya, si el único problema que tenéis que tener es que tenga ayuno. Si tiene ayuno, lo podéis anestesiar 3-4 horas sin problema. Un toro como 48 horas de ayuno, una vaca 24. Y si no, la trocarizáis con una aguja, ¿no? Y también lo podéis hacer una cirugía de 1 hora o 2 horas. Si el problema es que se demora más, entonces yo uso anestesio completo, pero cuando para cesáreas no, para otras cosas no, lo hago solo local. Pero para anestesia, como él quería, ya cobré mucho más caro de lo que cobro normalmente, porque cobré como 120 por animal.
pero me llamaron, pero yo, obvio, yo creo que nunca fui el primero que llamaron, o sea, se negaron todo esto a hacerlos con anestesia, porque él pedía que fuera completo. Y fui con alumnos de acá, pero hace hartos años atrás, eran de Maipú. Me tocó estar en la época de clínica y fui con alumnos de Maipú. Me tocó esa la anécdota que estoy contando. Y ahí lo anestesié, quedó ahí tirado y después, pero Brian, que sepa que eso es lo que da la tarada, porque tenéis que estar, es como los animales menores, porque ahí está en clínica, eso es lo que pasa. La clínica es distinto, porque anestesiáis y esperáis que se tenga que despertar, lo operáis en la mañana y te lo entregan en la tarde, ¿no es cierto? Ya está despierto, comiendo, ¿no es cierto? Que dice coordinó y todo se fijaba, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, pues pasa lo mismo que uno pasa acá, pero aquí estáis con el dueño, estáis ahí al lado esperando, no sabéis de qué hablar ya. No tenía esa privacidad que tiene en el menor. Que al dueño lo dejáis, pues si quiere quedarse ahí, se lo dejáis en la consulta y tú estás ahí al otro lado conversando, cosas ahí, pero tú estás ahí al lado mirando ahí la vaca que como. Que la muera ahí. Así que te quedáis mirando, como. Entonces, por eso. Además que eso tienen que pensar que es totalmente distinto el campo a otras cosas. Por ejemplo, yo he hecho cesárea, no muy, aunque una, dos cesáreas al año, 3. Ya, y a veces estáis así, partís solo con 2 ayudantes y de repente sentís muy atrás. Y de repente miráis para atrás y tenéis como el Estadio Nacional atrás tuyo. Ya todos mirándote. Y eso no lo tenía el menor tenía, o el caballo a veces. El caballo muchas veces tenía esa privacidad que te da la clínica. Que mantenís como, aquí te comparan con el doctor que hacía antes, cuando estáis más chico. Cuando uno está partiendo de nuevo, si el otro lo hacía distinto. Entonces escucháis todos esos comentarios cuando paráis la oreja, porque estáis concentrados. Por eso digo, eso pasa. En el campo, en el fondo tú, en el campo te tenéis que demostrar mucho, o sea, en el fondo a la gente, que tenéis que saber así como, y con la cara de hipócrita, cuando se te complica, así como que todo normal. Así todo es normal. Esto es así. Ya, cosas así. En el fondo ahí va. Eso cambia. Ya, y esto también en ese sentido. Ya, y si uno lo usa todo de acuerdo a las instrucciones, respetando el periodo de resguardo, no presenta riesgo de salud humana. ¿No es cierto? Su utilización es altamente ventajosa productivamente, ¿no es cierto? Y el beneficio, ¿no es cierto?, disminuye con el tiempo a medida porque se va pasando el efecto. Ya llegamos recreo, chicos.